8:15 de la mañana. El reloj de la ciudad se detiene. Un resplandor blanco, no un relámpago, sino una luz que convierte el aire en metal fundido, atraviesa los párpados de un niño de 6 años. Se llama Keiji. Y en ese instante, sin aviso posible, su infancia se divide para siempre entre antes y después. El ruido llega tarde. Un golpe sordo, expansivo, como si el cielo inhalara y exhalara de golpe. El suelo cede, los cristales se licúan, las sombras se imprimen en los muros. Keiji cae al suelo con los oídos entumecidos y la boca llena de polvo caliente. Cuando abre los ojos, el barrio ya no existe. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Una ciudad de puentes y tranvías, oficinas y talleres, estudiantes y aprendices movilizados para demoler manzanas cortafuego. Es verano. A esa hora, las escuelas empiezan sus tareas. Miles de niños trabajan al aire libre. A 9.600 metros de altura, un B-29 estadounidense, el Enola Gay, suelta un artefacto de uranio 235, conocido como Little Boy. La explosión tiene lugar a unos 600 metros sobre el centro urbano, estimado 580 metros, tras apuntar al puente Aioi. La onda de choque se propaga a más de 300 metros por segundo. La temperatura en el epicentro supera lo imaginable. Las cifras variarán para siempre. Decenas de miles mueren de inmediato. Para finales de 1945, las estimaciones más citadas hablan de alrededor de 140.000 víctimas en total por efectos combinados. Disputado, cifras exactas imposibles. Keiji Nakazawa, nombre real, futuro autor de Hadashi no Gen, Pies Descalzos, tiene 6 años. Vive a poco más de 1 kilómetro del hipocentro. Va camino de su escuela cuando el mundo se parte en dos. En sus memorias, años después, contará que lo que recuerda primero no es el dolor, sino el silencio imposible, apenas roto por un zumbido como de abejas gigantes. Lo que sigue es una ciudad sin horizonte. La cámara, nuestra voz, se acerca a ras del suelo. Entre tablones ardientes suenan pasos descalzos sobre grava caliente. Keiji intenta incorporarse. La piel de su brazo derecho arde al tacto. Pequeñas ampollas blanquecinas empiezan a formarse. Mira sus manos. Están cubiertas de un polvo gris que antes eran paredes. Un olor dulzón, metálico. La luz se ha vuelto naranja. A su alrededor, figuras avanzan en silencio, con los brazos extendidos y tiras de piel colgando. Quemaduras de espesor mixto que los médicos describirán después con palabras frías. Ellos no son médicos. Son niños, aprendices, oficinistas, madres. Keiji busca a los suyos. Su casa no queda casa. Encuentra a su madre horas más tarde, viva, aturdida, embarazada, y con ella la misión más básica, sobrevivir los primeros días. En la esquina donde antes había una tienda, unas cubetas contienen agua oscura. Lluvia negra, la llamarán. Minutos después de la detonación, partículas radiactivas y hollín se mezclan en nubes convectivas y caen convertidas en gotas espesas. Keiji bebe. Muchísimos beben. La sed manda. Nadie sabe aún que esa lluvia arrastra polvo radiactivo. A pocos cientos de metros, cuadrillas improvisadas buscan sobrevivientes bajo techos que crujen. Los hospitales han colapsado, los médicos heridos, las camillas improvisadas con puertas arrancadas.
Los termos de yodo se acaban, la morfina se agota. Nadie entiende por qué personas sin heridas visibles empiezan de pronto a vomitar o a sangrar por las encías. La palabra radiación no forma parte del vocabulario del barrio. No ese día. Keiji y su madre se mueven hacia las orillas del río Ota, donde miles buscan aire. El agua parece salvación. También está llena de brasas y cadáveres que descienden lentamente. A lo lejos, una cúpula de hierro retorcido permanece de pie, la que después será el domo de la bomba atómica, como una jaula vacía contra el cielo. Noche del 6 al 7 de agosto. La ciudad arde aún, el resplandor es visible a decenas de kilómetros. Sobre un suelo que todavía quema, Keiji acompaña a su madre a un espacio abierto donde se apilan cuerpos envueltos en mantas. Ella le aprieta la mano. Sabe, no cómo, pero lo sabe, que la supervivencia será una carrera de fondo. Agua limpia, comida, un techo, evitar infecciones, encontrar a alguien que entienda esas fiebres repentinas. Por la mañana, soldados pasan lista a voces. Muchos no responden. En algún lugar cercano, una maestra llora sentada con una libreta reseca en las manos. Sus alumnos debían estar demoliendo casas a cielo abierto a esa hora exacta. Keiji regresa con su madre a lo que queda del barrio. Entre cenizas, un cuenco de metal se ha deformado como si fuera cera. En un poste, solo la sombra de una bicicleta. En los escalones de un edificio, la huella oscura de un cuerpo que ya no está. Son las sombras, siluetas fijadas por radiación térmica, huellas químicas de segundos imposibles. Y entonces, el momento que su memoria conservará con nitidez infantil. La voz de su madre ronca por el humo, diciéndole que mire hacia arriba. Por primera vez desde la mañana, el cielo no es un horno. Hay nubes altas, y entre ellas, aves. El mundo todavía tiene pájaros. Las semanas posteriores traen lo desconocido. A las quemaduras se suman aftas dolorosas, caída de cabello, fiebre, púrpura, signos clásicos del síndrome agudo por radiación en miles de personas. Los médicos locales, reforzados por equipos militares y personal de socorro, bautizan fenómenos, prueban, registran. No hay protocolos. La palabra Hibakusha, sobrevivientes de la bomba, empieza a circular. Llevará también una carga social, discriminación silenciosa en escuela, trabajo y matrimonio por miedo a enfermedades o descendencia afectada. Prejuicios frecuentes durante años, a menudo sin sustento científico directo, pero reales en el tejido social. Keiji, el niño, observa. Aprende a vivir con el hambre de posguerra, con techos de chapa, con hospitales saturados. Años después, convertirá ese recuerdo en trazo. Pies descalzos. No es un diario, es un grito dibujado. En esas viñetas quedarán fijados su padre y sus hermanos, muertos ese día, según contó, su madre consumida por el hambre, él mismo llevando arroz, agua, palabras. La ficción sirve a la memoria cuando la memoria necesita respirar. En otra parte de la ciudad, una niña de 2 años sobrevive a la explosión a más de 1 kilómetro del hipocentro. Se llama Sadako Sasaki. A los 12 desarrollará leucemia, un cáncer de la sangre asociado en numerosos estudios a la exposición a radiación ionizante, con latencias que varían, y morirá en 1955. Sus 1000 grullas de papel se volverán símbolo de paz. Nada de eso consuela a Keiji de niño. A Keiji le consuela dibujar. El documental se detiene en los datos verificados, porque la historia necesita suelo firme. Fecha y hora: 6 de agosto de 1945, 8:15 hora local. Tipo de bomba: uranio 235. Diseño de tipo cañón. Potencia aproximada 15 kilotones. Estimado:
Altura de detonación, 600 metros sobre el centro urbano, estimado 580 metros. Condiciones urbanas, gran número de escolares y aprendices trabajando al aire libre en tareas de demolición. La exposición fue masiva. Víctimas, cifras exactas imposibles. Estimaciones habituales sitúan las muertes directas e indirectas hasta diciembre de 1945 en torno a 140.000. Disputado. Decenas de miles más desarrollarían efectos tardíos en años posteriores, con registros epidemiológicos, estudio de vida de los sobrevivientes, seguidos por décadas. Consecuencias sanitarias. Quemaduras térmicas, lesiones por onda expansiva, síndrome agudo por radiación con leucopenia y hemorragias. Incremento de ciertos cánceres, leucemias, tiroides en cohortes expuestas, con riesgos que dependen de dosis y edad en el momento de la exposición. Cultura y memoria. Testimonios de Hibakusha, obras como Pies descalzos de Keiji Nakazawa y el símbolo de Sadako Sasaki fijan la memoria en el tiempo de los niños. Keiji crece con la ciudad. Las primeras escuelas reabren en aulas prestadas. Los tranvías arrastran chasquidos sobre vías retorcidas. Los templos se vuelven centros de asistencia. A finales de los 40, el Parque Memorial de La Paz empieza a tomar forma en la isla Nakajima. El domo, antes sala de promoción industrial, permanece como una ruina deliberada. Keiji, adolescente, pasa a su lado con un cuaderno bajo el brazo. Su dibujo no será complaciente. Mostrará cuerpos, sí, pero sobre todo mostrará el hambre, la búsqueda de agua, la mano de una madre que tira de la de su hijo. Insistirá en algo esencial. La bomba no cayó sobre soldados, cayó sobre una ciudad en la que los niños estaban afuera, trabajando o yendo a la escuela. La narrativa de Keiji encaja con cientos de testimonios. La lluvia negra, el metal que se derrite, las sombras impresas, la sed, y también los momentos diminutos que sostienen la vida. Un cuenco de arroz compartido, una venda limpia, una libreta nueva, el primer día de clases en un aula reconstruida. En su obra, la violencia nunca se glorifica. No hay heroísmo fácil, hay resistencia cotidiana. Hiroshima no es un número ni una metáfora. Es una ciudad con nombres propios. Contar la historia de un niño no reduce la magnitud, la hace comprensible. La estadística informa, la voz de Keiji nos obliga a mirar. Nos recuerda que, en la escala atómica del daño, los cuerpos más pequeños, los de los niños, reciben una parte desproporcionada del riesgo. Las décadas siguientes traerán debates morales, estudios epidemiológicos, monumentos, tratados. Nada de eso devuelve la mañana del 6 de agosto, pero construye algo distinto, un consenso frágil, imperfecto, contra la repetición. A veces, la memoria necesita una imagen para quedarse. La de Keiji tomando de la mano a su madre entre cenizas. La de un cuenco abollado que aún sirve para comer. La de unas grullas de papel que se multiplican en un hospital. La ciudad que ardió el 6 de agosto se levanta, y en sus parques los niños vuelven a correr. A esa hora, 8:15, suena una campana. No para fijar el pasado, sino para recordarnos que, en el mundo que heredamos, la vida de un niño debe pesar más que la suma de todas las razones de una guerra.